exclusivo, este domingo en Especial Espirri, las primeras declaraciones del presunto agresor sexual del Transmilenio en Bogotá. Pues no sé, no pensé, me mandé la mano de la cola y ya me empujó y me gritó. Buenas noches, bienvenidos a Especial Espirri. Hace unos años, y gracias a que uno se votaba de todas partes, yo tuve la oportunidad de entrar a televisión. Y hay gente que le dice, bueno, esto es un tipo extremo. Bueno, ¿ustedes han escuchado la expresión, ¿quiere cacao? Los que tenemos más de 30, 40 añitos para arriba, sabemos lo que eso significa, las otras generaciones no. Y era uno de los tantos dichos que tenía en uno de sus tantos programas Fernando González Pacheco, un español de nacimiento, pero colombiano de corazón, que murió esta semana. Cuando en Colombia solo habían 2 canales de televisión, no había televisión por cable, no habían canales privados, no había internet y casi todo se hacía en directo. Este señor era el señor de la televisión. Y ese señor, mucho antes, mejor dicho, de que yo supiera que iba a trabajar acá o que supiéramos que iba a llegar algún día a la televisión por cable o que las reinas y modelos o las mamás de uno se tiraran de los paracaídas, él se botaba en paracaídas. A mí no me gusta el toreo, pero él se metía entre los toros y se metía entre las jaulas de leones a presentar sus programas desde ahí. No estudió periodismo, pero es uno de los mejores entrevistadores que ha tenido el país. Una persona por lo menos de pantalla hacia el público, de un gran corazón, que se entregaba a las causas sociales. O sea, si saltaban paracaídas era por beneficio de alguien. Feo como él solo, pero amado por las mujeres. Un ícono de la televisión colombiana y alguien que está en el corazón de todas las familias que crecimos con esa televisión. Fernando González Pacheco, que en algún lugar estará y que es en realidad el primer presentador extremo de la televisión colombiana. Muy bien, después de despedir a Pacheco, ahora sí vamos a materia, a temas desafortunadamente tristes por todas partes. Esta semana se volvió a presentar una agresión sexual en un bus de Transmilenio aquí en la ciudad de Bogotá. Una agresión que no es un caso aislado, que no es una cosa que se está convirtiendo en una plaga en estos buses de transporte público, donde además la indiferencia de la gente es cómplice. ¿Cómo es posible que a una mujer en un bus lleno de gente, un personaje solo, pueda someterla a semejantes bajezas y nadie ni siquiera diga una palabra? No sé, si a un tipo lo están robando con un cuchillo y un revólver, yo de pronto no me meto. No sé, uno como que en este país tan violento lo piensa, ¿no? Creo que todos tenemos miedo. Pero, pucha, ¿qué pasó con los años en los que uno le daba la silla de la persona en el bus, en la que, no sé, por lo menos, oiga, no joda, no sé? Y realmente creo que lo que más escandaliza del caso es esto, y vale la pena una reflexión muy profunda sobre lo que está pasando con este tipo de agresiones que además no tienen tipificación judicial en Colombia. Aquí comienza este programa. El pasado lunes 10 de febrero, Diana Gamboa, una mujer colombiana, trabajadora, de esa clase media de este país cada vez más apaleada, salió como siempre para su trabajo, dispuesta a cumplir con una larga jornada, sabiendo que aún le faltaba, para empezar el día laboral, el desafío diario de miles de bogotanos que usan el sistema Transmilenio en las eternas horas pico de esta ciudad cada vez más inmóvil. Esta ciudad, donde ciudadanos como ella ven pasar una porción importante de su vida apretujados en esos buses rojos que ya no dan abasto. Asfixiados por la densa amalgama de sudores, humores y tedios. Ese servicio de transporte que prometía ser la solución para esta ciudad, pero en el que ahora lo pueden matar a uno por robarle el celular en una de sus estaciones o por reclamarle a alguien que no orine en la pared. Y donde cada vez, con más frecuencia, las mujeres son agredidas y humilladas. Un cruel espejo de esta capital estresada y violenta. Diana se subió a ese bus rojo como todos los días, sin sospechar que esa mañana ella sería la víctima de turno. Diana narra con crudeza la pesadilla que le tocó
vivir sola, irónicamente, en un bus atestado de gente. El lunes a las 7:30 de la mañana me dirigí a la estación de Banderas para ir a mi trabajo, donde tomé un articulado con la ruta C29 que va de Banderas, va expreso de Banderas hasta la estación de la 26. Era una hora pico, por lo cual pues quedé contra la puerta, fui una de las últimas personas que ingresé, quedé de espalda contra la puerta y pues obviamente no me podía mover. Más o menos llegando a la estación de la avenida Jiménez, sentí que me estaban tocando mis partes íntimas. Yo llevaba un bolso manos libres en la parte de adelante a la altura de la pelvis, más exactamente. Yo iba preocupada, era porque pensé eso, cuando sentí que me estaban tocando, pensé era que me iban a esculcar el bolso, pero mandé mis manos en la parte de adelante para sostenerlo y me di cuenta que el individuo que iba a mi costado izquierdo me iba tocando, pero pensé primero pues que me iban a robar, entonces pues acomodé mi bolso y lo sostuve, pero sorpresa que cuando puse mis manos sobre mi bolso empecé a sentir mis manos calientes. Y cuando yo me di cuenta, lo volteé a mirar y dije, ¿qué pasa? Él levantó las manos y dijo, no estoy haciendo nada. Fue cuando yo le corrí de inmediato el morral y me di cuenta que llevaba el pene por fuera. Entonces, pues procedí a gritar, a golpearlo, a insultarlo. Lo que más me impactó es que las únicas palabras de él hacia mí fue decirme que no llorara. Eran las únicas palabras que él pronunciaba, no llore, no llore, pues en ese momento más furia me daba y yo más lo golpeaba, pero él nunca dijo nada ni se defendió. A pesar de que yo lo agredí ya cuando él se vio descubierto, no pronunció palabra ni opuso fuerza pues para irse o quererse escapar de la estación. La vejación a la que fue sometida produce asco e indignación, pero igual de grave fue la reacción de la gente. Pues las personas que iban a mi alrededor, nadie se pronunció, nadie lo insultó, nadie dijo nada. Fue un silencio absoluto y pues ahí es donde yo empecé a llorar en vista de ver la indiferencia de que están viendo que una persona es abusada y nadie se unió, nadie es solidario. La reacción del conductor de Transmilenio cuando yo empecé a gritar y a pedir auxilio, él sí me preguntó que qué estaba pasando. Yo le dije que había un hombre que estaba parado al lado mío, que se estaba masturbando y que me estaba tocando, pero él inmediatamente se quedó callado y no hizo nada. No, yo no escuché, personalmente no escuché que él llamara por algún tipo de comunicación las autoridades. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? No lo sé, pero en una ciudad donde asesinan por un celular, uno entendería que hasta lo pensaría antes de tratar de impedir un robo a mano armada, un fleteo, un asalto a un banco. ¿Quién se le mete a un ampón con un revólver o con un cuchillo en la mano? Pero una mujer sola, sentada en un bus, agredida por un solo hombre, y que nadie haya ni siquiera pronunciado una palabra ante sus quejas y gritos, eso habla muy mal de lo que nos está pasando como sociedad. Decía el doctor Martin Luther King, lo único peor que los actos de la gente mala es la indiferencia de la gente buena. Yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que reaccionar. Hay que hacer un tema de cultura ciudadana muy fuerte. A nosotros se nos han acercado, por ejemplo, colectivos de nuevas masculinidades pidiendo cómo pueden trabajar directamente para generar otro tipo de actitudes en el Transmilenio, señalando, digamos, que no, la mayoría de hombres no son los que son los abusadores, sino que son muy pocos y que se pueden comprometer realmente para este tipo digamos, para cambiar la reacción del tema ciudadano. Solo hasta que llegó a la estación de Transmilenio y acudió a unos patrulleros fue que se hizo algo. Los ocupantes del bus siguieron su camino sumergidos en esa amargura tan bogotana, ese mal genio horrible que producen los trancones, y tan indiferentes a lo que le había pasado a ella, o tal vez pensando, qué bueno que no me tocó a mí.
cuando llegamos a la avenida Jiménez y dio la vuelta para coger la Caracas para llegar a la estación que le correspondía parar, que era la 26, fue cuando abrieron las puertas y yo efectivamente lo tomé de la ropa, lo bajé de la estación, le pedí el favor a un muchacho que iba para su trabajo, que estaba al lado mío, que por favor se bajara y me colaborara, contenerlo para que no se me escapara, y ahí fue cuando me bajé y quedé cerca de las registradoras, estaba la persona de Transmilenio que está en la registradora, entonces le pedí el favor a ella que llamara a las autoridades. Ella procedió a llamar a un bachiller que fue el que atendió mi primer llamado. Él llegó y por su radio llama a una patrulla donde lo suben a él, me suben a mí y nos dirigen a la URI de Puente Aranda. Oh sorpresa que cuando llegamos ahí no entramos directamente a la URI, sino en la parte del frente hay un restaurante, ahí nos bajamos con el agente de policía y nos sentaron en una mesa a llenar los datos. Y como la justicia en Colombia a veces parece un chiste cruel, lo que sucedió después le hace entender a uno en parte por qué somos tan indiferentes los bogotanos. Bogotanos que en realidad no somos más que una muestra gigante de todas las culturas, razas y colores de este país. O sea, ¿por qué somos tan indiferentes los colombianos? Cuando yo me bajé de la estación y estaba capturando a ese individuo, mi esposo me había llamado a decirme que yo estaba dejando a mi hijo en el jardín. Fue cuando él se enteró y el policía le dijo que llegara a la estación de Puente Aranda. Cuando el esposo de Diana acudió en su auxilio en el lugar donde le estaban tomando las huellas al presunto agresor, no pudo controlar la indignación y la ira y golpeó al personaje de Marras. Fue cuando él llegó, lo vio y lo agredió. Pues, oh sorpresa, que a mi esposo también lo capturan. El policía le dijo al individuo este que tenía derecho a demandarlo por lesiones personales. El mismo patrullero lo esposó y hubo un momento en que entramos ya a la URI e inclusive los esposó a los dos. Entonces pues yo me acerqué y le dije, por favor, sepárenlos porque él está muy ofuscado por lo que ha sucedido, de pronto eso puede pasar a mayores. Y ahí fue cuando él procedió a dejarlos esposados por separado. ¿Resultado? También fue arrestado. ¿Y cómo es la vida? Lo soltaron a los dos al mismo tiempo. A mi esposo lo tuvieron todo el día en la URI, mientras que al individuo le hacían un examen de medicina legal para ver si el golpe que le dio él en el pómulo refería a algún tipo de incapacidad, pero más sin embargo pues lo empapelaron y le dijeron que se iba a quedar 36 horas detenido ahí en un calabozo. Después de que puse la denuncia me dirigí a hablar con el fiscal y él me explicaba por qué no le podían imputar cargos a ese individuo. Él me decía que según el artículo a él solamente se le podía procesar por injuria por vía de hecho, porque no usó la violencia, porque no empuñó un arma contra mí o porque no era una menor de edad. Entonces simplemente le aplicaban esa ley que es excarcelable, solamente le daban 36 horas y podía salir plenamente porque igualmente no tenía antecedentes penales. Algunas personas en las redes sociales han hecho del tema un chiste, y no falta el que dice que el escándalo es exagerado para tan solo un manoseo. Pero, ¿qué tal que la manoseada hubiera sido su mamá, su esposa o su hija? ¿Qué tal que a la que le hubieran cometido semejante bajeza hubiera sido una de ellas? ¿Le parecería demasiado escándalo? Con este caso uno se horroriza vectorialmente, cada vez más. Y es que esta situación está lejos de ser un caso aislado. El año pasado recibimos del orden de 109 denuncias. Lo que ha corrido del año tenemos 11 denuncias. Pues en primer lugar yo considero que es un subregistro bastante grande. 109 son las que se atrevieron a denunciar, pero no son los casos que están sucediendo realmente. Y están sucediendo y no se denuncia precisamente porque hay una tolerancia social muy fuerte frente a la violencia contra las mujeres, no solamente la que sucede en Transmilenio, sino sobre todo en todos los tipos de violencia. Son muchas las denuncias y muchos los casos en que las mujeres temen denunciar. ¿Cómo estaremos de grave que se está proponiendo que haya buses solo para mujeres y otros para hombres? Que nos tengan que dividir como si fuéramos animales. Tal vez lo somos.
tal vez esto, como decía Garzón, no es más que una sociedad. Yo considero que no es una medida segregacionista, es una medida preventiva. No estamos diciendo de generar un espacio solamente para las mujeres y otro para los hombres, sino hay un espacio también mixto, ¿no es cierto?, donde se está previniendo de verdad todo este tipo de violencias que no está lo suficientemente visibilizada para las mujeres. Pero cuando tú manejas 233.000 ciudadanos hora sentido en la hora pico, la separación de los flujos, mujeres por un lado, caballeros por el otro, en unas estaciones que hoy por hoy están prácticamente a su máxima capacidad. Nosotros cargamos, el nivel de carga de nuestros usuarios es básicamente en minuto y medio minuto y medio estamos cargando 150, 260 usuarios. Entonces es un tema que estamos revisando desde el punto de vista operacional y funcional, pero estamos trabajando y explorando alternativas para obviamente generar mejores condiciones de seguridad y bienestar, no solo a la mujer, sino a todos y cada uno de nuestros usuarios. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, pero no seríamos el primer país en tomar esa medida. En algún momento, la situación en Ciudad de México fue tan grave que este modelo se implementó allá, donde existen los buses rosados solo para mujeres, o las cabinas en los buses también solo para ellas. Una triste realidad de nuestro tercer mundo. En Ciudad de México pasaba algo similar y la violencia es más fuerte y es una ciudad que tiene muchísimo más volumen y mueve muchísima más gente que Bogotá en este momento. Allí generó bastantes reacciones inicialmente, ¿cierto? También para poner en marcha el sistema, pero dio resultados casi que inmediatos. Se bajaron los índices de violencia sexual contra las mujeres en el transporte masivo y es así como posteriormente implementaron sistemas complementarios en los buses rosados, que a veces ridiculizan el tema, pero son los buses exclusivos para mujeres, y por otro lado los taxis. En Medellín, Artica, hay taxis exclusivos para mujeres. Absoluto horror nos causó además descubrir esta semana que hasta blogs y páginas de internet tienen estos agresores, por no llamarlos de otra manera, que describen en estos sitios con absoluto descaro sus cobardes hazañas. La verdad, solo busco a las ejecutivas y secretarias por sus pantalones delgaditos y apretaditos sin bolsillos atrás. Estas son mis preferidas. Estén pendientes a mis relatos diarios de experiencias manoseando ejecutivas y secretarias. Comenten y aporten. Es un espacio para nosotros los manoseadores. Confieso que me gusta madrugar para subirme al Transmilenio y así poderle coger y sentirle las tanguitas a las jovencitas ejecutivas y universitarias. Calzón blanco bajo medias negras. Fue una toma bastante rápida, pero creo que al verla con calma me alcancé a soñar con el olor de ese calzoncito debajo de esas medias. La policía está trabajando con el grupo de delitos informáticos y con policía de inteligencia y policía judicial, con el fin de identificar de dónde vienen esas informaciones, cómo se están formando esos grupos y quiénes lideran esos temas en las redes sociales. Una mujer bonita lleva una cruz a cuestas, porque si usted sale bien sea abrigado, con falda, con ruana, lo van a manosear en la calle. Entonces me pregunto yo, ¿en qué país estamos? ¿Dónde está la solidaridad? Escuchaba antier a una mujer que decía, debe ser que sale mostrona, debe ser que sale mostrando. Entonces yo pensaba, Dios no quiera, un día le va a pasar a ella, salga en falda. Entonces, ¿qué justifica? ¿Que si ella sale en falda, alguien tiene derecho a violarla? Así están las cosas en Colombia. Al regreso de comerciales, las primeras declaraciones en exclusiva de uno de estos abusadores que atacan en Transmilenio. Muy bien, vamos a un corte de comerciales, pero antes quisiera decir que esta semana leí un tuit de un personaje que decía que todo el mundo tan indignado por una manoseadita que le habían hecho a una vieja en un bus, mientras que iban a quedar un poco de paras libres y iban a hacer la paz con la guerrilla. No sé, pero es que yo creo que la liberación de los paras y la paz con la guerrilla no está en manos del ciudadano común. Pero ese bus estaba lleno de personas como usted o como yo, que podríamos haber hecho algo. Y si queremos que haya un cambio en este país, debemos empezar por esas pequeñas cosas que podemos hacer los ciudadanos de a pie, creo yo. Vamos al corte de comerciales y ya regresamos. Que tengamos que llegar al extremo de tener buses separados para hombres y mujeres, ¡juepucha! ¿Qué pasa? Pero de otra parte, una pregunta, o no sé, tal vez era una cosa inocente que se me ocurre, ¿por qué no hay cámaras de seguridad en esos buses? Podrían haber, ¿no?
Aquí continúa este especial. Para la Defensoría del Pueblo, el problema nace de cómo se tipifica el delito. Pensamos que la calificación jurídica apropiada que debió hacerse por el fiscal del caso era el del acto sexual diverso al acceso carnal violento. La situación que debe ser objeto de valoración es el ánimo y la voluntad que acompaña al autor. En la injuria, de hecho, el ánimo, la voluntad que acompaña al autor es la de deshonrar. En el delito sexual, en el acto sexual, el ánimo, la voluntad que acompaña al autor es el ánimo libidinoso, es decir, obtener una satisfacción de tipo sexual. Si en la valoración el fiscal llega a ese contexto, debe entonces calificar el delito como un acto sexual diverso al acceso carnal y no como en una injuria de hecho. Y con la congestión de la justicia, que deja salir a homicidas a los 5 años, a los 7 años, secuestradores en menos tiempo, y que dejará libres en pocos días, gracias a la justicia y paz del gobierno Uribe, a cientos de paramilitares, algunos acusados inclusive de masacres, pues un juez prefiere más bien salir rapidito de cualquier caso como este, y eso nos trae a otra grave situación, el subregistro. En la violencia hay un poder, ¿no es cierto?, y hay una víctima, y yo como víctima me siento temerosa. Entonces, las 109 mujeres fueron valerosas, digamos, en el momento de denunciar y de actuar. Eso no pasa con todas las mujeres. La mayor parte de las víctimas que hemos registrado nosotras y que se nos acercan, pues son mujeres universitarias. Entonces, el tema del temor es un tema allí, digamos que es bien importante. La falta de solidaridad, o sea, me encuentro sola entre 200 personas, ¿no es cierto? Y ninguna persona me está realmente protegiendo, eso es una cosa importante. Y tercero, logro llegar ante la autoridad competente, ¿no es cierto? Pero no se está actuando en derecho, ¿no es cierto? En todos los derechos que tenemos las mujeres, entonces allí hay un tema de impunidad muy, muy grande. A las mujeres o les da miedo denunciar o sienten que no sirve para nada. Tenemos problemas, o sea, no solamente en los casos que sucedió, en este caso de Transmilenio, y en otros casos de violencia que son bastante delicados, ¿no es cierto? Temas de violencia sexual, de acoso sexual, de otras que las autoridades no están realmente actuando conforme a esta norma. En lo concerniente a estas situaciones que se vienen presentando, por ejemplo, en Transmilenio, es que la calificación jurídica tiene que ser corregida por parte de los fiscales y los jueces que controlan la formulación de imputación. Si esta es la actitud ante un caso como este, ¿qué pueden esperar las víctimas de agresores sexuales como el presunto violador del Antifaz capturado en estos días por la policía? Según datos de medicina legal, cada 2 horas una mujer es agredida sexualmente en Colombia. Según datos de medicina legal, cada 2 horas una mujer es agredida sexualmente en Colombia. Pero es mayor y más alarmante la cifra de mujeres que se quedan calladas. Se calcula que cerca de 20.133 mujeres, adolescentes y niñas fueron abusadas en el último año y no reportaron a ninguna autoridad la agresión sufrida. En muchos casos por personas que ellas conocían. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias, algunas valientes y decididas logran superar la humillación, aún a costa de tener que mantener sobre su cuerpo las huellas latentes de estas agresiones brutales. Acuden a denunciar rogando a que se haga justicia, soportando todavía en sus frágiles y temblorosos cuerpos las huellas del delito. El pasado 11 de febrero era presentado a los medios este hombre, Juan Gabriel Amaya Rincón, más conocido con el alias de El Violador del Antifaz. Un presunto agresor sexual que operaba en el sector de Usme y que, a pesar de tener antecedentes penales, seguía acechando a las mujeres de su comunidad indefensas y solas, hasta que una de ellas logró armarse de valentía y denunció el hecho. Comenzamos a tener información de este sujeto cuando la víctima hace la denuncia en inicios del mes de febrero. Llega una mujer adulta quien indica que ha sido víctima del delito de acceso carnal. Haciendo de tripas corazón, esta mujer,
logró relatarle a la teniente Pérez la mayor cantidad de detalles que recordaba de ese macabro momento, teniendo que revictimizarse y revivir los horribles recuerdos de este ataque brutal. Él llega con un arma a amenazar a las personas que están en la residencia, pero de todas maneras no habla mucho. Ella nos indica que ingresa un sujeto con su cara cubierta, rompe el vidrio de su casa y amordaza a sus familiares que se encuentran dentro de su casa, luego la toma ella y de forma violenta comete frente al cuerpo de ella el delito de acceso carnal. Es un verdadero ejemplo de valentía, logre vencer la reacción primaria de borrar de su cuerpo todos los vestigios que le recuerden un vejamen cometido contra ella y tenga la voluntad y la fuerza para presentar su cuerpo como prueba ante las autoridades. En este caso algo positivo es que la víctima denuncia inmediatamente. Entonces podemos enviar a la víctima, podemos hacerle el acompañamiento y con medicina legal hacer el análisis de las muestras biológicas que deja el victimario en la víctima. Esto nos permite lograr o facilita la identificación de este victimario. Tenemos la muestra biológica en el cuerpo de ella y en la escena como tal del delito. Una vez que la teniente logró reunir la mayor cantidad de información posible, su equipo, conformado por más de 12 personas, comenzaron a trabajar en una operación admirable para unir las pistas que tenían y dar con la identidad de este hombre. Este caso inicialmente se torna difícil en la investigación, ya que el sujeto tenía su rostro cubierto. La víctima no puede dar mayor identificación de características físicas de su rostro, que es lo que usualmente más ve la víctima. Después de una eficiente labor y luego de recolectar la evidencia en el lugar de los hechos y de un estudio de ADN que pudo ser cotejado con la base de datos que tiene la policía, identificaron a Juan Gabriel Amaya como la persona que presuntamente habría cometido este hecho. Le preguntamos a la víctima si ella conoce a este sujeto. Le damos el nombre y ella nos indica sí, esta persona fue el novio de mi hermana. El agresor conoce a la víctima, hizo un estudio previo de ella. ¿Cómo lo hizo? Tuvo una relación, entre comillas, sentimental con la hermana, una relación que tuvo una duración de 1 mes y medio. Comienza en este tiempo a conocer a la víctima, la residencia, las formas de ingreso a su residencia y a identificar los momentos en que puede o no puede estar con muchas personas o con pocas personas para poder planear la forma en que cómo va a realizar el hecho. Hay que anotar que muchas veces el trabajo de estos efectivos de la Policía Nacional termina perdiéndose en la desidia, la negligencia o la indiferencia del sistema judicial colombiano. Mientras tanto, y a pesar de que por varios días se ocultó de las autoridades cambiando de residencia, la teniente y sus hombres lograron por fin capturarlo. Con asombro, los agentes presentes en el operativo no podían creer la desfachatez de un criminal que, lejos de ocultar con vergüenza su identidad, prácticamente se jactaba ante los medios de comunicación que cubrían esta captura. Podemos lograr encontrar que es una persona que no siente culpa frente al daño que le hace al otro, visto en el delito del acceso carnal y visto en los otros delitos que ha cometido. Eso nos hace pensar que es una persona con un estilo mental, con una personalidad diferente a las personas que usualmente van a su trabajo, que tienen su familia, que se preocupan por no generar daño. Esta persona no se preocupaba por el daño que le generaba. El maltrato a la mujer en Colombia parece una enfermedad crónica e infecciosa, enquistada en todos los niveles de la sociedad, desde los más violentos y marginales como las filas de la guerrilla o las zonas de influencia de los paramilitares o BACRIM, como las bautizó Uribe, hasta las altas esferas de la política y la empresa privada, donde las mujeres tienen que luchar el doble que los hombres para alcanzar cargos importantes y esquivar al tiempo
campo, el acoso laboral, la discriminación, el acoso sexual, la misoginia y los prejuicios. Los grupos al margen de la ley han llegado a usar la agresión sexual como método de intimidación y sometimiento. Ese fue el caso que sufrió Ginette Bedoya, periodista del Tiempo. Todo pasó después de que yo hice una serie de denuncias por una masacre que había ocurrido al interior de la cárcel Modelo, aquí en Bogotá. Y después de empezar a publicar las denuncias en el periódico El Espectador, donde trabajaba en ese momento, empezaron a amenazarme. Y después me pusieron una cita en la cárcel, supuestamente para que los paramilitares dieran su versión sobre lo que había ocurrido. Yo fui a esa cita la mañana del 25 de mayo y cuando estaba esperando en la puerta de la cárcel a que me autorizaran a ingresar, un hombre y una mujer me cogieron en la puerta de la cárcel, me subieron a una camioneta y ahí empezó todo mi drama. Empezamos un recorrido muy largo, creo que fueron más de 15 horas, paramos en algún sitio, no sé si era una finca donde habían paramilitares porque habían muchos hombres y recuerdo que algunos estaban uniformados. A mí me llevaron amarrada todo el tiempo, amordazada. Cuando llegamos a esa finca me golpearon, me dijeron muchas cosas, lanzaron amenazas contra otros colegas periodistas y allí 3 hombres me violaron. Y después de eso me dejaron abandonada ya en la noche, muy tarde de la noche, en la vía que conduce a Puerto López en el metro. La policía ya me estaba buscando porque ellos ya sabían que yo estaba desaparecida. Y empieza como la otra segunda parte de toda esta pesadilla y es estrellarse con la realidad, afrontar la realidad, tomar decisiones en la vida, saber si iba a seguir aquí en Colombia, si iba a seguir trabajando, pensar que tenía que ponerle la cara a todo el mundo. Es muy difícil. Ginette pasó por todo el calvario humillante por el que pasa una víctima de terrorismo sexual. Pero como periodista decidió, a pesar de todo el dolor, la impotencia, la rabia y la tristeza, no retirarse. Hacer periodismo, volver nuevamente a cubrir combates, volver a escribir sobre secuestro, tener que conocer víctimas, ha sido muy difícil, pero también es lo que me ha llenado, lo que me ha devuelto las ganas de vivir. Lo que yo hago, mi trabajo es mi vida. Renuncio a muchas cosas personales. Digamos que esa vida personal queda a un lado y yo estoy consagrada a mi trabajo. No obstante, ni la rabia ni la impotencia se han ido del todo. Ella todavía espera justicia. De mis victimarios, yo espero que de alguna manera estén pagando todo lo que me hicieron sufrir, porque he dado una pelea muy grande con la fiscalía para que los capturen, para que judicialicen a los autores materiales y no ha pasado nada. Van a ser 9 años de impunidad, es hacerse un nudo en el alma y tratar de perdonar. Los abusos de algunos paras no tienen nombre. En los caseríos recónditos de la Sierra Nevada de Santa Marta habitaba Hernán Giraldo Serna, un comandante paramilitar a quien apodaban el Taladro. Un chiste cruel, sinónimo de su perversión desbordante. Que las ubiquen donde están y las saquen, a quien pertenece que las saquen, porque así es la vida. Su apetito sexual por las menores hizo que abusara de más de 50 niñas que no superaban los 14 años. Él era un señor feudal. ¿En qué términos? Llegaba a los sitios donde él estaba instalado, que era sobre todo la Sierra Nevada de Santa Marta, con todo su poderío, hacía que las familias de estas niñas le entregaran a las niñas. ¿Y qué obtenían las familias a cambio? Prestigio, estatus social, algunas veces beneficios económicos. Por fortuna, este villano oscurantista en pleno siglo XXI se encuentra hoy extraditado en los Estados Unidos, exactamente desde el año 2008. Sin embargo, el daño causado a estas menores será para siempre irreparable. El Taladro incluso reconoció aproximadamente 24 hijos fruto de estas violaciones a las menores de 14 años y a mujeres también menores, porque en palabras de él las mujeres mayores los alaban. Y entonces
él lo reconoció como algo normal, como si no hubiera sido parte de una violación, pero estas niñas nunca pudieron volver a tener una vida normal. La guerrilla de las FARC no se queda atrás. Además de reclutar niñas que tienen que satisfacer los deseos de los compañeros y además combatir, estas deben abortar si quedan embarazadas. Pero además, casos como el de John 40 son realmente dignos de un psicópata. Él es como adicto a las menores, o sea, le gustan mucho las niñas jovencitas. Él prefiere, mejor dicho, siempre las niñas. Él nunca le conoció a una mujer antigua, de años, no. Siempre son menores de edad. Por lo menos él con los hombres, él de por sí, él siempre llegan y les dan la teoría, nos meten a una escuela básica y de ahí los sacan hasta combate. Mientras tanto que ingresa una niña de 13, 14 añitos, jovencita, bonita, y si a él le simpatiza, simplemente él va a meter el rango por delante. Él le va a decir de que por lo menos esté conmigo, de que yo le voy a dar ropa fina, de que conmigo no va a tener que pagar guardia, no va a cocinar, no va a trabajar. Entonces hay niñas de que, si me entiendes, les da muy duro esa vida y lo hacen, y él simplemente las utiliza y después las manda para otra compañía para que las pongan trabajos pesados o simplemente las manda a orden público. Después de la seducción, John 40 llevaría a su lecho a estas menores de edad. Abusaría de ellas y posteriormente las filmaría y les tomaría fotografías. O al menos eso probaría estos registros de menores encontradas por el ejército en su computador. Y en los casos de violencia sexual, y como si no fuera suficiente castigo para la mujer, ser generalmente la víctima en los casos de violencia intrafamiliar y también en casi todos los casos de agresión sexual y acceso carnal violento, nuestra sociedad retrógrada, fanática, retardataria, la revictimiza, la culpa y justifica los ataques con argumentos tan absurdos como la ropa que usa, el maquillaje que trae, cómo baila, cómo se mueve, o simplemente porque en el fondo religioso y político de nuestra conciencia social, la mujer es considerada menos, es considerada objeto. Tan así que desde la misma institucionalidad, la derecha religiosa pretende quitarle sus derechos reproductivos y sexuales, obligando a niñas de 10 y 12 años a parir los hijos de asesinos, violadores, degenerados y depravados de quienes son víctimas. Pero ¿qué dice uno de estos individuos, sorprendido infraganti y además capturado por las autoridades? ¿Cómo justifica sus acciones? Al regreso de comerciales, las primeras declaraciones dadas en exclusiva por uno de estos abusadores. Hace unos días se presentó el caso en el famoso restaurante ese, no lo puedo nombrar, Andrés, no sé, sí, donde hubo una supuesta agresión sexual, una violación a una chica. Todo resultó que no fue así. Sin embargo, lo que fue la gran embarrada fue la salida del señor del restaurante, que tal vez en un desespero por defender su sitio, lo primero que dijo fue que una mujer en minifalda es más o menos culpable de que la ataquen. Bueno, él después se disculpó, dijo que eso no es lo que quería decir, pero creo que se refleja un poco el pensamiento automático que mucha gente tiene sobre la mujer y el hombre en esta sociedad. Y es que de alguna manera es permisible que uno se tome atribuciones o que sienta que tiene derechos sobre los que ella me provocó, es que ella está vestida de tal manera. Y tal vez por eso hay gente que piensa que esto es mucho escándalo, que una manoseadita. La pregunta es, y bueno, y si la manoseada fuera su mamá o su hermana. Además hay que ver el tipo de manoseada, o sea, es que en realidad no es una violación porque no se alcanza a prestar el espacio, pero creo que hace falta una tipificación seria de este tipo de agresiones, a ver qué tipo de delitos son. Lo que pasa es que con la congestión de la justicia y las cárceles llenas a reventar, pues dudo mucho que se vayan a endurecer un tipo de penas o se vayan a tipificar estas conductas. Vamos al segundo corte de comerciales y volvemos con el último bloque de este programa. Muy bien, ya estamos de regreso en el tercer bloque de este programa. Vamos a concluir esta historia que nos obliga a reflexionar sobre los ataques y las agresiones a la mujer en Colombia. Tal vez por eso, en nuestra sociedad, para algunos un caso como el de Transmilenio no es para tanto, se convierte en un chiste. O como sucedió en esa mañana, responden con absoluta indiferencia a una vejación tan denigrante que sucede ante sus propios ojos. Y como para reconfirmar que usar el transporte público en Bogotá es para las mujeres una ruleta rusa, no habían pasado 36 horas de la agresión a Diana cuando Alexandra Parra era víctima de otro abusivo. Desde
llegué al portal de Usme, siempre cojo la ruta de 51, me monté, vi que alguien había detrás mío. Cuando el bus arrancó, él empezó a manosearme y a cogerme en la cola. Saliendo del portal de Usme, el Transmilenio se varó. Tuvimos que esperar como 16 minutos y él seguía manoseándome y pues restregando. Ya cuando nos hicieron el cambio de Transmilenio, me lo volví a encontrar detrás mío. Seguía por las mismas. Yo lo que hice fue volteármele, poner mi bolso para cubrirme, y lo que hizo fue cogerme mi pierna y parte de la cola, que también me quedó descubierta, también me tocaba y me apretaba. Llegamos, él puso la mano del sobre encima de mi bolso, yo miré hacia abajo y él tenía la cremallera ya abajo y la mía iba en la mitad. Y lo que hizo él fue cogerme en las partes íntimas, lo que yo hice fue empujarlo, lo traté mal, me corrí ahí y un señor me dijo que si llamaba a la policía, yo le dije que sí. Llegamos a la estación de la Jiménez, el señor salió a buscar la policía, la señora me dijo que si no lo cogía pues él se iba a ir. Yo me fui detrás de él, lo cogí en la estación de la Jiménez, lo cacheteé, le daba patadas y ahí fue cuando llegó un policía y nos separó, pues me separó de él y llegamos ahí al CAI de San Victorino. Lo más inaudito es que no era la primera vez que Alexandra era atacada. Pues hace 8 días me pasó igual. Iba con una amiga, yo le dije a mi amiga que nos tratáramos de acomodar, ella lo trató mal y en la primera estación se bajó. Seguramente, motivada por la dignidad y la solidaridad, cansada dijo no más y esta vez decidió no quedarse callada. Yo le puse la demanda, esa noche lo dejaron y al otro día lo soltaron, o sea, el jueves lo soltaron. Seguramente el único castigo de este acosador irá a ser la vergüenza, si es que la tiene, pero por lo menos lo pensará 2 veces la próxima vez. Mientras tanto, la simplificación de sus acciones en sus declaraciones lo deja uno pensando en qué podrán tener en la cabeza muchos hombres en este país. Estas son las primeras declaraciones tomadas en exclusiva a uno de estos presuntos perpetradores. Y ahí está ella. Entonces, pues yo no, pues en el roce y todo eso, pues yo no sé por qué no estaba así con una mujer, no sé qué miércoles me pasó por la cabeza y me comencé a excitar con el roce entre pues dispara y sigue. ¿Y usted qué fue lo que hizo? ¿Qué pretendía? Le mandé la mano hacia la cola. ¿A usted le parece que está bien agredir hacia una mujer? No, señor, la verdad no sé qué me pasó, me dejé llevar. Me dejé llevar. Esa es la explicación. La actitud de Alexandra, al igual que la de Diana ante este ataque en medio de la indiferencia de los demás, es admirable. Es una lección de valor para los demás. Con ellas tenemos una deuda, con ellas y con todas las mujeres del país. Y estamos seguros que ellas y esta otra valiente mujer, que fue capaz de vencer el miedo en el caso del violador del antifaz y que estará en este momento viendo el rostro del hombre que marcó su vida para siempre, esperando que la justicia actúe de manera diligente, la única respuesta posible como sociedad que podemos tener para ellas es que asumamos la misma valentía que ellas tuvieron para denunciar y proteger a otras mujeres que podrían haberse convertido en víctimas de estos hombres y convertirse en una estadística, en una cifra más de esas que engrosan las listas de medicina legal sobre las agresiones contra la mujer en Colombia. Muy bien, estamos en época de elecciones y creo que no hay nada más oportunista que un político. O sea, un político le alza a usted el bebé que sea, le cambia el pañal al bebé que sea, abraza a la viejita que sea, se toma la foto en el inodoro de la casa de 50 metros cuadrados de vivienda popular en pijama. Y obviamente todos ahora quieren ayudar a Diana Gamboa, nuestra protagonista, en su causa y solidarizarse con ella. El problema es que a Diana Gamboa, como a muchos colombianos, le sabe a mierda a los políticos. Y sobre todo cuando se le siente, ¿no?, ese sentido de oportunidad. Es que ese es otro manoseo. O sea, ya la manosearon en el bus, ahora ellos la quieren manosear también. Bueno, ella les manda a decir que no quiere saber nada de ninguno de ustedes, que no quiere ser parte de ninguna campaña, que pueden hacer con sus propuestas, ya saben lo que pueden hacer con sus propuestas, y que más bien, si usted quiere comunicarse con ella, si quiere apoyarla, si usted quiere solidarizarse con ella tiene su propio Twitter, acá está, y su propio Facebook.
Y ahí puede usted compartir con ella sus experiencias, su solidaridad, de pronto compartir experiencias, porque esto desafortunadamente es una conducta que se repite muy seguido, y dejar por fuera de esto a toda esta jauría. Nos vemos dentro de 8 días con otro programa de Especiales Pirri.